alegaciones falsas que tengo en mi contra. Quien le habla, Andrés Sequeira. En esta oportunidad voy a explicar dos de las alegaciones que se me imputan. Es clave contar esto por dos motivos básicamente. El primero es que una de las lesiones que se me imputa, la desviación nasal que tiene mi expareja, es la misma lesión que me condenaron en el 2018. Es decir, que por segunda vez me culpan de algo que yo no provoqué y que injustamente ya fui condenado. El segundo motivo es desacreditar los argumentos del fiscal de instrucción para privarme de mi libertad, sosteniendo que yo puse o pongo en riesgo la integridad física de mi expareja. A continuación paso a explicar. La Fiscalía me acusa que el 20 de febrero del 2022, entre las 4 y 6 de la mañana, le habría propinado con golpe de puño en el rostro y cuerpo a mi expareja, lo que le habría causado traumatismo nasal, es decir, una pequeña desviación en su nariz, escoriaciones en el brazo izquierdo y fractura en la novena costilla. La realidad es que el 20 de febrero del 2022 hubo una discusión que se volvió algo subida de tono. Yo tomé mi celular para grabarla, estando en la cama del dormitorio, y al verme en ese momento me hice como un bicho bolita para protegerme, cuando mi expareja, Mabel, se lanzaba encima mío para sacarme el celular, impactando su lado costal sobre mis rodillas. Dicho golpe es lo que le provocó la lesión sobre su novena costilla. Esta situación quedó plasmada en la filmación que realicé, elemento de prueba que se presentó en la justicia. Ante esta situación llamé a mi socia para que viniera. Ambos llamamos a la policía, que a los pocos minutos se hizo presente en el domicilio junto con mi socia. Mi expareja, Mabel, al ver mi socia, se abalanzó sobre ella con la intención de agredirla. Los vecinos tuvieron que intervenir para poder frenarla. Quiero aclarar que para ese entonces era frecuente que por situaciones de celos mi expareja tuviera ataques de ira, donde era muy complicado intentar tranquilizarla. Es por ello que cuando esto sucedía, yo intentaba grabar la situación y llamar a la policía o a mi socia para evitar males mayores. La policía ese día corroboró que Mabel no tuviera ninguna lesión y se retiró del domicilio. Al día siguiente con mi socia fuimos a denunciarla penalmente a mi expareja por el ataque que había recibido y lesiones que yo tenía en mi cuerpo y en el rostro. Ante esta situación, Mabel, muy enojada, fue al Hospital Allende, en principio por acefalía. Una vez estando allí, pidió que le realizaran una placa en sus costillas y otra en su nariz, mintiéndole a la doctora que yo la había agredido físicamente a golpe de puño. Lo hizo por celos, bronca e impotencia que tenía hacia mi socia y a mí porque la habíamos denunciado. La placa en su costilla dio como resultado una fractura en su novena costilla y el ataque facial, es decir, la placa facial, surge una pequeña desviación nasal, sin alteraciones óseas, sin alteraciones en las fosas nasales, sin alteraciones desde el punto de vista ocular, sin hematomas ni sangrado, es decir, ningún síntoma que pudiera hacerle creer que horas antes hubiera recibido un golpe de puño en su rostro. Obviamente, Mabel, mi expareja, había mentido. Si ella hubiera recibido ese día algún golpe de puño en su costilla, la lesión sería muchísimo más grave, y no solo la novena costilla, lo hubiera fracturado. No hubiera podido ni siquiera caminar, y la policía lo hubiera percatado. Al igual que si hubiera recibido un golpe de puño en su nariz, hubiera tenido secuelas muy visibles en su rostro. Sin embargo, nada tenía. Además, la policía me hubiera detenido de forma inmediata y lo hubiera trasladado a medicina forense. Incluso, mi expareja, Mabel, luego de mentir en el Allende, le aconsejaron que vaya a la policía judicial. Sin embargo, no lo hizo porque sabía que mentía. Nadie la vio lastimada, nunca, y su propia cuñada que a los pocos días la visitó. La única desviación nasal que tenía Mabel es por el golpe que ella me propinó con su cabeza, golpeándose con mis dientes inferiores en el 2017. Decisión que, como yo comenté, terminó con una imputación en mi contra, luego que el abogado Ricardo Moreno la hiciera mentir al momento de prestar declaración. Y luego mi expareja, Mabel, se encargó de desmentir en el juicio oral en el 2018, además de otros elementos de prueba contundentes como el diario íntimo de ella, que refleja que mintieron todo por recomendación de su abogado Ricardo Moreno, y sin dejar de lado el audio de este abogado
que lo pueden escuchar en YouTube como Ricardo Moreno declara o confiesa, donde dejen descubierto toda la maniobra delictiva ingeniada por Moreno para privarme ilegalmente de mi libertad. Entonces, si el abogado Ricardo Moreno admite que mintieron todo, las elecciones del 2017 son falsas, no fueron provocadas por mí en el 2017, tampoco lo fueron en el 2022, porque se trata de la misma elección, denunciada falsamente en mi contra. Es decir, me imputaron 2 veces por el mismo hecho, que además ya fui condenado en el 2018. Para que terminen de entender, mi expareja Mabel fue al Sanatorio Allende en el 2017, luego de golpearse conmigo su nariz. Se realiza una placa. Luego, 5 años después, en febrero del 2022, vuelve al Sanatorio Allende y se realiza una nueva placa que describe la misma lesión que yo tenía en el 2017. Además, quiero aclarar que Mabel nunca denunció algún tipo de violencia física, ni hizo mención alguna las 2 veces que fue a declarar en el año 2022. Tampoco lo hizo en el 2023, luego de ser peritada, donde dejó bien claro que nunca había sido víctima de violencia física. Las pruebas para defenderme de estas acusaciones falsas son: pericia realizada a Mabel en el año 2023, donde niega cualquier tipo de violencia física; historia clínica del Sanatorio Allende del año 2017 hasta el 2023 de Mabel; audio grabado del abogado Ricardo Moreno, que pueden verlo en YouTube, buscándolo como Ricardo Moreno declara o confiesa. Número 4, todos los testigos policiales llamados al 911 que no contactaron nunca una lesión sobre mi expareja. Número 5, video filmado el día de la lesión en la costilla, donde mi expareja cae sobre mis rodillas en su intento de sacar mi celular, enojada porque la filmaba. Número 6, fotos y videos de ese día, el 20 del 2 del 22, donde se le ve el rostro a Mabel en perfectas condiciones. Número 7, grabaciones ocultas realizadas a Mabel, donde confiesa que nunca fue golpeada ni recibió ningún tipo de ataque físico, sincerándose que muchas veces mintió por celos, bronca e impotencia. Número 8, diario íntimo de Mabel, donde puño y letra cuenta cómo mintió haber sido lesionada por consejo de su abogado Ricardo Moreno. Número 9, testimonio de Mabel en juicio oral en el año 2018, donde confiesa haber mentido y exagerado en su denuncia por lesiones contra mi persona, y que se dejó llevar por el consejo de su abogado Ricardo Moreno. Número 10, presentaciones realizadas por Mabel en la justicia en el año 2023 y 2024, donde confiesa haber mentido en la Allende cuando dijo que yo la golpeé, y donde aclara que nunca corrió riesgo su integridad física en 12 años de relación. Número 11, denuncia realizada por mi socia a mi expareja Mabel, tuvieron el día que se me imputa en la unidad judicial número 1, Fiscalía Distrito 1, turno 4. Número 12, no existe ningún testigo que haya visto a Mabel golpeada, solo en el 2017, cuando ella se autolesionó golpeando su nariz sobre mis dientes. Número 13, fotos mías con lesiones que recibí ese día por parte de mi expareja. Por último, quiero decir, para que entiendan por qué me pasa todo esto, mi expareja Mabel solo mintió en el Sanatorio Allende, y su hermano, quien Ricardo Moreno lo llama el turco, Daniel Acef, sabía que Mabel mentía, y aprovechó la oportunidad para pedirle a su hermana, a Mabel, que le diera un poder a un abogado de su confianza, con la excusa de que resuelve cuestiones materiales de la pareja. Y fue este abogado quien realizó la denuncia direccionada por Daniel Acef, usando la historia clínica de la Allende. El propósito de Daniel Acef, el turco, es salirse impune de las denuncias falsas que me realizaron en el 2017. Por eso confunden a la justicia con mentiras, usando a Mabel, mi expareja, para que nuevamente me detengan y yo no pueda desde la cárcel seguir con mi objetivo de hacer justicia. Daniel Acef, el turco, y Ricardo Moreno son el problema principal de todo lo que pasa en busca de su impunidad. Desde ya, muchísimas gracias por escucharme.